Un saludo a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos oyen. Hoy vamos a hablar de poesía o de un poemario que va a tener la presentación en la ciudad de Segorbe dentro de muy poco, pero para ellos quiero que conozcan primero a la escritora de este poemario, Ana Torres, que cuando la vean pues mucha gente la conocerá, pero a lo mejor no en su faceta de escritora, porque todo el mundo tenemos ese algo que la gente nos conoce por una cosa, pero siempre tenemos ese algo oculto, no tan oculto a partir de ahora, y en el caso de Ana es el amor a la escritura. Pero lo que no sabemos es si siempre ha sido amor a la poesía, Ana, o ha habido también amor a la narrativa, amor al verso, ¿no? A relato corto, a microrrelato. Si a lo largo de tu vida siempre has sido un amante de la poesía o has empezado por otra cosa. La primera pregunta es ¿cómo empezaste? ¿Cómo comienza una persona a escribir? ¿Cómo comienza a escribir? Yo creo que empieza con su diario de infantil, ¿no? Bueno, no, siempre me ha gustado la poesía y siempre me he considerado un bicho raro en la poesía. De hecho, lo que más me llamó la atención fue cuando conseguí entrar en el taller de Polimnia, que es bastante difícil. Cuando lo conseguí y entré por la puerta y me vi 30 personas amantes de la poesía, dije, ¿es posible que haya tanta gente rara que les guste la poesía? No me lo podía creer porque como era como un bicho raro, ¿no? A nadie le gusta habitualmente la poesía, no es algo habitual, a la gente le gusta la narrativa, la novela, el relato corto, los cuentos, pero la poesía es más difícil. Pues yo creo que porque tampoco la hemos estudiado en el colegio de esa manera como para que te llegue, ¿no? Y bueno, me pareció que éramos 30 bichos raros dentro de aquella aula y me encantó, la verdad es que es un ambiente estupendo. Y bueno, pues empecé escribiendo pues pequeñas cosas, pequeños relatos o pequeños cuentos o libros para los amigos, para regalar en Navidad, para la familia, y poco a poco pues me fui aficionando y apuntándome a cursos de narrativa, relato corto y algún pequeño libro. Y bueno, pero en realidad este es el primer poemario que sale a la luz y que es un poco un poemario fuera de mí. Tenías un profesor de literatura, como hemos tenido más de una, que es el que te empuja, digamos, el que te dice, hay un concurso de escritura, en el colegio suele pasar siempre, venga, presentaros todos, y todos nos presentamos. La primera vez creo que todos nos presentamos a la fuerza, pero luego siempre hay un grupito que le coge el gustillo a escribir. Yo es que era de ciencias, y en ciencias no habían concursos de narrativa, no tenía ese profesor de literatura que me animase a estas cosas, la verdad es que no. Ha sido muy a posteriori, de hecho yo creo que empecé a escribir, siempre he escrito, pero empecé a escribir más o a dedicarme a intentar aprender, porque de lo que se trata es de aprender. Pues cuando dejé el mundo de la bicicleta, la bicicleta eran tantas horas que al final tu tiempo libre se reduce a leer un poquito y poco más, porque esto de escribir, no escribes, se me ocurre esto y lo plasmo en el papel y es perfecto, nada de eso, o sea, lleva muchísimo trabajo, mucha revisión, mucho dejarlo reposar, mucho de poda. Y eso requiere leer, estudiar y aprender, que alguien te enseñe. O sea, y bueno. Antes decías que te llamó la atención porque entraste en el curso y decías, hay mucho bicho raro. Es curioso porque casi etiquetas a los poetas de raro. Sí. Pero bueno, es normal, si lo piensas bien, cuando escribimos poesía de pequeñita, la poesía es muy sencilla, es entendible para todo el mundo, pero no sucede lo mismo cuando eres adulta. Es difícil comprender cierto tipo de poesía, es por eso que quizás no tenga tanto público como puede tener la narrativa. Hay diferentes tipos de poesía, hay poesía que es más que llega más porque es más fácil, más sencilla, la poesía infantil, pero luego la poesía siempre encierra, bueno, toda, por muy infantil que sea, encierra un doble sentido, y hay mucha poesía, hay muchos poetas herméticos que desde luego si no conoces sus claves no eres capaz de llegar a ellos, ¿no? ¿Cómo etiquetarías la tuya? ¿Cómo dirías que es? La mía. ¿Es de fácil lectura, por ejemplo? ¿Es comprensible para los no entendidos? ¿Iniciados?
Sí, yo creo hay partes que sí, a lo mejor hay partes que son un poco más difíciles y desde luego todo necesita sus claves, ¿no? El saber de qué estás hablando, pero yo creo que es más fácil, es más accesible en mi poesía de este poemario, por ejemplo, que a lo mejor la poesía que escribo ahora también, ¿no? También vas evolucionando, ¿no? Y también va cambiando tu forma de escribir. Tú lo habrás notado en tus relatos, ¿no? Tú empezarías a escribir de una manera y poco a poco vas buscando, ¿no?, una forma de contar las cosas diferentes, ¿o no? Me imagino que solo la madurez, igual que hablas igual que cuando Exacto. tenías 15 años, tu vocabulario es diferente, cuando maduras, cuando escribes también. Antes me decías, yo comenzaba escribiendo pues sobre mí o sobre lo que me sucedía. Y llega un momento en que decido ponerme en un segundo plano, escribir sobre algo que no soy yo. Resulta difícil porque, claro, una cosa es dar voz a tus sentimientos, a tus historias, a las ocurrencias, pero otra cosa es dar voz a alguien que no eres tú y que le pasan cosas que a ti no te pasan. Pues yo creo que mejora tu escritura porque aunque siempre escribes desde dentro de ti, siempre va a aflorar ese yo íntimo, pero bueno, hacia el exterior, intentas hacerlo general siempre, ¿no? Escribas desde ti o cosas tuyas o si prestas la voz a alguien, pero cuando dejas de escribir sobre ti es cuando mejoras porque te cuesta menos podar lo que no está bien, te cuesta menos quitar versos o escribir lo que el poema necesita y no lo que tú necesitas, ¿vale? Y ahí yo creo que ahí radica porque muchas veces desde el primer poema, cuando escribes un poema, desde el primer poema hasta el que llega a ver la luz, que dices, bueno, ya está bien porque estaría siempre retocándolo, ¿no? Hay un momento en que tienes que parar, hay un proceso de cambio en el poema y tú necesitas saber que puedes hacerlo. Si es tuyo, si es algo tuyo, tú quieres decir eso y te cuesta mucho decir, es que eso al poema no le hace falta, tengo que quitarlo. Mientras que si no escribes sobre ti, que le estás prestando la voz a una mujer, a un hombre, a un perro, a un niño, ya no es lo mismo, siempre y cuando ese niño no seas tú y siempre y cuando ese perro no sea el tuyo, porque entonces no vas a poder. ¿Cuándo llegan las musas? ¿Las musas llegan o te obligas a que lleguen? Porque hay gente que la inspiración le llega a determinada hora y hay personas que no, que directamente el escribir lo convierten en un oficio. Es decir, yo me centro, me cierro y algo llegará. Yo creo que todo proceso de escritura requiere un trabajo que empieza por saber de lo que quieres escribir, por buscar información sobre lo que quieres escribir y por ponerte en la piel de lo que quieres escribir, ya sea una silla, una mesa o una mujer, ¿no? Y bueno, eso requiere un trabajo y un esfuerzo y no sale a la primera. A veces, y a la primera te sale el monstruo que decimos, ¿no? El poema monstruo, pero luego eso necesita pulirlo, ¿no? Y eso es un trabajo que a veces te sale antes, a veces requiere días, a veces meses, a veces lo dejas ahí y no sale nunca, o lo rompes. Antes me decías que en este primer poemario que ve la luz para el público en general, te pones en la piel de muchas mujeres, desde el comienzo, de la mujer en la prehistoria, me imagino que hasta la actualidad. Y me lo estabas contando antes fuera de cámara y yo decía, es que es realmente difícil, porque tú no has sido una mujer de la prehistoria, pero te tienes que poner en sus zapatos. Tuve que leer mucho sobre la edad de piedra, sobre las mujeres en la edad de piedra, en la edad de bronce, en la edad de hierro, en la antigüedad, pues te vas buscando cosas que te inspiren o que te lleguen para poder encontrar esa voz, porque no es fácil, evidentemente. No nos podemos ni imaginar cómo se podía vivir en una cueva, pero es que yo lo pienso y digo, es que tiene que ser, pues no sé, súper... No es imaginable, ¿no? Pero te tienes que poner ahí y decir, vale, ahora estoy aquí, ¿y ahora qué estoy pensando? ¿Qué es eso que está brillando ahí arriba? Porque no sabes ni lo que es.
y es aprender a ser, aprender desde la naturaleza y aprender desde a conocerse a uno mismo desde la naturaleza, ¿no? El cómo se tienen los hijos, pues viendo nacer las frutas de los árboles, a lo mejor, ¿no? No sé, a lo mejor es demasiado poético, pero no sé si puede ser así, pero... Y en ese trabajo de campo, en ese estudio de las mujeres, ¿qué es lo que descubres? ¿Qué te llama la atención? Que me llaman muchísimas cosas, ¿no? Primero, que siempre es la gran olvidada, como decíamos antes, y luego... Sí, bueno, sobre todo el proceso. Hay un proceso en el que en la edad de piedra quizás hay una igualdad, a pesar de que se pueda pensar que es la fuerza del hombre, en el fondo hay una igualdad. Cuando la mujer empieza a perder su estatus de igualdad, es cuando empieza la siembra, pues porque se quedan más en casa, pero adquiere el papel fundamental de familia, de matriarca, ¿no? Pero sí que hay un momento, que eso sí que me llamó mucho la atención, porque en la edad de bronce está la mujer de Ecgberht, que yo creo que es la esperanza, ¿no? La viajera que llaman, que parece ser que es una joven que viajó varias veces a lo largo pues desde Dinamarca, que se encontró, desde Alemania hasta Dinamarca, y no parece ser que una sola vez, sino varias veces, y una joven pues de unos 16, 17 años, con unas ropas, pues una falda con flecos y muy como si fuera muy moderna, ¿no? Y bueno, eso llama la atención, y de repente llega la edad de los metales, y en la edad de los metales, en la edad de hierro, perdón, aparece el hierro y aparecen las espadas, ¿no? Entonces el hombre toma el poder, porque ¿qué es lo que hace que sea más un hombre que una mujer? El poder, y el poder que lo da las espadas, la fuerza de las espadas. Y es ahí cuando la mujer, desde luego, pierde cualquier posibilidad de igualarse con el hombre. ¿Te has revelado alguna vez como escritora de poesía? Digamos que la poesía tiene unas reglas que a veces a ti te apetece romper. No sé si te ha pasado alguna vez. Yo de pequeñita escribía poesía y siempre decía al profesor: no, poesía libre, no me encasilles en nada, porque muchas veces no quieres que tus poemas tengan ese orden. El orden lo pones tú. Bueno, vamos a ver. Desde el momento en que empiezas a escribir en verso libre, ya hay una forma diferente de escribir, ya te estás saliendo de del clasicismo de la poesía, y cuando escribes sin rima, lo mismo, ¿no? También es cierto que dentro de esa forma de escribir en verso, de repente empiezas a escribir de una determinada manera, con versos de un determinado cómputo silábico, y de repente dices: no, voy a romperlo, voy a escribir en versículos y bueno, ahí te cuesta, porque te acostumbras a escribir de una determinada manera, o tú misma te impones una serie de cosas, o cuando dices: es que no quiero ninguna rima, y de repente dices: bueno, me va a caer una suelta por ahí, que espera, no lo voy a mirar. Es verdad, ¿no? Sí que hay esos procesos, pero sí que hay que conocer las normas para poder saltárselas, ¿no? Y bueno, yo no lo conozco todo, no conozco nada y estoy aprendiendo, pero bueno, sí que te vas rebelando contra ti mismo, contra tu forma de escribir, y es bonito ese proceso en el que vas cambiando de un sitio a otro. Te animaste también a participar en concursos, que hay gente que le cuesta mucho el lanzarse a participar en un concurso, porque no se ve, digamos, no me veo yo capacitada para concursar ante nadie. Yo creo que, pero al final alguien se lanza, y encima cuando te lanzas y ganas, es como el reconocimiento pues lo estaré haciendo bien. ¿Recuerdas el primer concurso que ganas? Bueno, el primer concurso que gané fue aquí en Segorbe, el premio de poesía de la mujer. Y bueno, la verdad es que fue sorprendente, porque era la primera vez que me presentaba, y sí que era un tipo de poema o poesía que ahora no escribo, ¿no? Porque era
una especie de silva rimada, ¿no? Romanzada, pero y ahora no. Pero sí, te llama la atención, y luego cuando recibes el reconocimiento de alguien que le gusta un poema tuyo, pues también es muy chulo. Pues bueno, porque dices, bueno, pues no lo hago tan mal, ¿no? O a lo mejor sé algo, pues como cuando resultas finalista en algunos concursos, ¿no? Pues bueno. ¿Siempre has sido de poesía? La verdad es que sí, siempre los... bueno, no, y de relatos también. Me presenté también, pues porque me llamó la atención, y era un concurso de relatos de montaña. Casualmente estaba escribiendo uno de un tema, bueno, de algo nuestro, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a perfilarlo, lo voy a mandar, porque siempre hacen falta pues un número de páginas o de palabras. Y era el concurso de relatos de Cuentamontes, y era un aniversario, el 25 aniversario de Cuentamontes, y entonces lo envié y quedé finalista. Y además ese año hacían una gala preciosa, súper bien, estuvo súper bien, y yo me iba a Vietnam ese año, entonces no podía asistir a la gala, nos invitaron a ir a la gala y yo no podía ir. Entonces, bueno, pues manda un vídeo que saldrás en la gala y tal. Entonces, bueno, yo me acuerdo haciendo la maleta el día de antes de salir hacia Vietnam y grabando el vídeo para mandarlo, y bueno, pues un poco, es muy chulo, es muy chulo. Y bueno, el relato era un relato de montaña, y La montaña sin nombre se titulaba, y eso. Y luego siempre ha sido poesía, la verdad, ya no he hecho más relatos. Estudiaste farmacia, como me contabas, y me imagino que el mundo de la farmacia a lo mejor no te motiva tanto como para escribir, o sí, lo desconozco. Pero ¿cómo es ese salto, o cómo es esa combinación de la escritora y la farmacéutica? Bueno, yo creo que no tiene nada que ver, a lo mejor, ¿no? Son mundos diferentes. Bueno, aunque también he hecho algún libro sobre nutrición, entonces, bueno, pues siempre me ha gustado estudiar y siempre me ha gustado escribir, entonces, pues bueno, a lo mejor, pero no tiene nada que ver las aspirinas con los versos, ¿no? No tiene nada que ver, pero yo creo que todo lo que hacemos en nuestra vida, todo, hasta lo menos esencial, al final sirve de inspiración a la hora de escribir. Nos alimentamos de nuestras vivencias, y nuestras vivencias realmente son todo, incluso lo menos inesperado, lo más insospechado. Sí, hay gente que le inspiran. Yo, por ejemplo, mi inspiración nunca ha ido por el mundo relacionado con la farmacia o la sanidad. Siempre ha sido más la montaña. Por ejemplo, sí que me ha inspirado mucho, y he escrito mucho sobre montaña para mí, o muchos poemas sobre montaña también. Tengo un poemario sobre montaña, pero bueno, es un regalo para los amigos en Navidad, y es muy chulo, ¿no? Porque habla también de cosas que conoces, y entonces es fácil por lo que preguntabas antes, si es accesible o no es accesible, pues esos poemas o esos poemarios sí que son más accesibles porque la gente los entiende, ¿no? A lo mejor hay otros que son más difíciles. ¿Qué crees que necesita un poeta para ser un buen poeta? Yo creo, no sé si me equivoco o no, que mientras más vivencias tengas, más facilidad tienes. Mientras más viajes, mientras más leas, mientras más vivas. Pero también conozco gente que vive enclaustrada en su urna de cristal, que ni viaja, ni vive, ni nada, y tiene una visión del mundo que él inventa, también fantástica a la hora de escribir. No, hay gente que tiene una imaginación súper poderosa además sobre eso. O sea, quiero decir, a la hora de escribir narrativa, tengo amigos que, bueno, me desbordan con la inventiva o la imaginación que desarrollan. Pero sí que es cierto, la experiencia te aporta muchísimo, y el ver mundo, el conocer gente, porque te hace ponerte en muchas situaciones que tú nunca te pondrías, a lo mejor, ¿no? Tú eres una gran viajera y lo sabes, ¿no? Que de repente llegas a la India, o llegas a Cuba, o llegas y eso es algo, estás saliendo de tu zona habitual de vida, ahora se llama la zona de confort, pero bueno,
es tu zona habitual de vida, te estás poniendo en situaciones en las que tú nunca estarías ahí y de repente estás. Y si realmente te metes ahí, pues puedes aprender mucho, pero tanto para la poesía como para la narrativa, desde luego yo creo que lo que es fundamental es estudiar, leer y leer y leer y leer y leer, y hay tanto para leer. Yo siempre decía, cuando sea mayor, tenga tiempo, quiero leer esto y esto, y te das cuenta que no tienes tiempo para leer todo lo que tú quisieras leer, ¿no? Y hay tanto que leer y tanto que aprender, que me parece, hay mentes tan privilegiadas que me parece, bueno, ¿Hay algún poeta que admires? Hay muchos. Lorca es fácil decirlo, porque Lorca es, me encanta Lorca, pero me gusta mucho Luis Rosales, para mí es un poeta impresionante. José Hierro, Alejandra Pizarnik, supongo que Ángel González, pero para mí yo creo que Francisco Brines, Luis Rosales, José Hierro y Alejandra Pizarnik son mis iniciadores o mis iniciáticos, o la gente que sí han sido los disparaderos míos, quizá los que me han llevado a querer leer más y más, ¿no? A pesar de que a Miguel Hernández lo conozca desde que estudiaba, desde que iba al BUP, ¿no? O a Lorca, pero para mí, por ejemplo, Luis Rosales y José Hierro fueron importantes, y Pizarnik también. Hay algo muy importante en el poemario, y es el título y la portada, que en el tuyo vemos que es fantástica. Háblame un poco del título, ¿por qué eliges ese título? Y esa mujer de espaldas con el collar de perlas, ¿cuál es el significado que le damos? El título quizá viene porque pues la perspectiva esa de por qué la historia está escrita desde la perspectiva del hombre, y aunque Homo sapiens, aunque Homo no venga precisamente de hombre, sino que más bien de humanidad, sí que es cierto que tú cuando escuchas Homo sapiens lo primero que te viene a la cabeza es hombre, hombre, ¿no? Y entonces cuando hace unos años fui de viaje a Burgos y fuimos a ver la historia de la evolución humana, y coincidía con la exposición de las edades del hombre. Y entonces me llamó la atención por qué se llamaba las edades del hombre y no las edades de la historia de la evolución humana, ¿no? Entonces las edades del hombre, y se me quedó ahí, ¿por qué el hombre? ¿Por qué el hombre? ¿Por qué no la mujer? Y entonces eso fue una de las cosas que luego con el tiempo fueron madurando, y cuando llegó la idea de escribir sobre la voz esta de la mujer a lo largo de la historia de la humanidad, dije, pues es que es Mulier Sapiens, ¿no? Tiene que ser así. Y luego en la fotografía, en realidad lo que llama la atención de la fotografía es la pequeña herida esa que hay, que es como fuego por dentro, pero en realidad lo que quiere representar es una herida que está cicatrizando con polvo de oro, porque todo el poemario se basa en la herida de esta separación entre el hombre y la mujer, ¿no? Y la idea un poco del poemario es quizá el querer restaurar esa herida con polvo de oro, con mediación del arte del kintsugi, que es muy bonito. ¿Lo conoces, el arte del kintsugi, no? Cuando se rompe una pieza de porcelana, los japoneses lo que hacen es repararla y embellecerla, las fracturas con polvo de oro para embellecerla, ¿no? Cuando una herida se restaura con polvo de oro, quiere decir que es más bella, y para acordar de que ahí está la herida y de que se puede superar eso, ¿no? Bueno, pues esa es la idea del poemario, a ver si conseguimos superar esa herida que nos está fracturando después de tantos siglos. Poemario que se presentará en Segorbe, no sé si es la primera ciudad donde se presenta, el día 23 de junio, el día antes de San Juan, recuérdenlo, la noche de San Juan, esa tarde. ¿Es la primera ciudad? Hice la presentación en el Politécnico hace 3 semanas, a final de mayo, a mitad de mayo, y la verdad es que fue un acto muy entrañable, muy
fue muy bonito porque además ahí sí que es un grupo que, como todo el mundo conoce poesía, estudia poesía, o pues bueno, pues fue muy bonito. La verdad es que fue entrañable y la gente leíamos los poemas también, ellos iban leyendo y muy chulo. Y bueno, y ahora pues aquí en Segorbe, y luego me han llamado para participar también en el Festival de Poesía de Villafranca del Cid, en el Festival de Pera, el primer fin de semana de julio. Y bueno, haciendo cositas, me imagino que en Valencia y Castellón pues ya será para septiembre-octubre, porque ahora en verano es más complicado. Y bueno, y eso. Una escritora nunca deja de escribir, seguramente seguirás pensando, seguirás llevando esos pensamientos al papel. ¿Cómo escribes? ¿Eres de la de lápiz y papel, boli y papel? Eso es un tanto curioso, pero cada uno tenemos nuestras manías. Yo soy de lápiz y boli, voy haciendo rayaduras por todos los lados, escribiendo, y luego lo paso al ordenador, pero hay gente que es de ordenador. Yo ahora suelo escribir en ordenador. Antes escribía en papel y lápiz, pero sí que es cierto que muchas veces para coger la idea, cuando tienes una idea que te está rondando y no sabes cómo plasmarla en el papel, lo hago con lápiz y papel. Pero cuando ya tienes la idea, voy escribiendo sobre el ordenador, porque es mucho más fácil borrar y empezar en papeles. Y sí, me he acostumbrado al ordenador, la verdad. ¿Y ese ordenador sigue actualmente? Sí, siempre. ¿Con miras en algo más? ¿En un segundo poemario, en algún concurso? Sí, seguramente, sí. Llevo idea de... Pero bueno, es que esto cuesta mucho, no es tan fácil. Porque al final, cuando vas escribiendo y vas podando los poemas, luego se te queda en nada. Dices, no tengo versos, me he quedado sin versos. Y cuesta, es costoso escribir un poemario, lleva su tiempo. A mí no me vienen las musas así como así. ¿Qué es lo que sientes cuando lo ves por primera vez, cuando lo ves ya en papel? Bueno, es que este fue precioso, porque es que además es un poemario, no sé, es una edición que a mí me sorprendió el editor, porque sí que tiene dos voces el poemario. Entonces una es en tercera persona, que es como un observador mirando la escena, y luego es la voz íntima de la mujer en el poema contraparte, ¿no? Es como una especie de diálogo entre el observador y el yo íntimo de la mujer. Entonces yo sí que había escrito esos dos poemas que son el diálogo con tinta diferente, en negro y en dorado, ¿no? El de la voz de la mujer es en dorado. Entonces, claro, yo dije, pues claro, hay dos colores, dos tintas, ¿no? Y claro, eso es complicado en una edición, ¿no? Porque eso encarece y el editor, pues no sé, le debió de gustar, le encantó lo del arte del kintsugi, lo de la reparación de la herida. Y bueno, la verdad es que ha hecho una edición súper bonita con la voz de la mujer. Ha ilustrado la voz de la mujer en negro y con dibujos y la letra en dorado, y la voz del observador en blanco y negro, y es muy bonito. La verdad es que a mí se me ponía la carne de gallina cuando lo veía, cuando me lo dio, cuando me iba mandando las pruebas. Yo decía, no me lo puedo creer, estaba emocionada. La verdad es que sí. Y bueno, y luego la herida, la fotografía es impresionante. Después decir de quién es la poesía. ¿De quién es la fotografía? La fotografía es ella es fotógrafa y es la mujer del editor, ¿vale? Y ella se llama Georgia Lordache, y hace unas fotografías muy muy chulas. Y Marga Chillida es la ilustradora de los dibujos. Cada página lleva un diseño diferente, y la verdad es que, bueno, yo me quedé sorprendida. Y claro, te dan una cosa así y te quedas, dices, qué preciosidad. Yo no sé si tengo ganas de llorar o... Bueno, pues sí. No nos queda más que emplazar a todas las personas que nos están viendo el día 23
es la biblioteca, la parte de fuera, donde está el Centro Cultural Olga Raro, que ese entorno es precioso, al aire libre, con todas las medidas de seguridad. ¿La hora lo sabemos? A las 8. A las 8 de la tarde, que es una hora estupenda, primero porque ya todo el mundo ha terminado de trabajar, ya no hace tanta calor. Y bueno, pues os espero allí a todos para hablar del poemario y para poder leer algún poema y explicar un poco las claves de cada mujer que entra en el poemario. No solamente mujeres, también los hombres, todos forman parte de un poemario, aunque el poemario hable de la mujer, no es entendible una mujer sin un hombre y un hombre sin una mujer. Pues muchas gracias, Ana, por presentarnos. A ti, a vosotros por este rato tan agradable y en el que me habéis permitido hablar de mi poemario, que bueno, para mí es una satisfacción hacerlo además aquí en Segorbe. El primero de tantos que van a venir, seguro, seguro. Sí. Porque uno cuando ya coge el camino recto, sigue. Y Ana, que es muy de subir montañas, pues no le va a costar nada. Es el primer poemario de muchos que van a venir y también muchos premios de los que vamos a tener el gusto de hablar. Y va a ser, para mí, una pasada, que digo yo siempre, porque me encanta que las mujeres reflejen su arte, como sea escribiendo, cantando, tocando algún tipo de instrumento, porque las mujeres son artistas desde que nacen y eso no hace falta demostrarlo. Pues sí. Así que muchísimas gracias. A ti, Santa, a vosotros. You may change words.